Hoy vamos a ver la parte 9 del curso profético, para los que nos están viendo ahí por el internet. Hola, quiero que presten mucha atención. Vamos a ver un tema que ya tratamos en algún momento en la congregación, y esto habla de la iniquidad. Pero lo vamos a empezar a ver un poquito más profundo en el curso profético. ¿Por qué? Porque es la base de todo el pecado. La iniquidad es el problema inicial. Entonces es importante que entendamos que hay una diferencia muy grande entre la iniquidad, la rebelión y el pecado. En muchos lugares se habla de estas tres palabras como si fuera una sola. Se habla de que la iniquidad, el pecado y la rebelión y la maldad son una sola cosa. No. Eso no es así, mi querido amigo. La iniquidad es una cosa, el pecado es otra y la rebelión es otra. Así que nosotros vamos a ver la iniquidad 1 y después vamos a ver la iniquidad 2, porque vamos a tratar otras cuestiones en la siguiente prédica. Después de esto yo quiero que veamos las maldiciones generacionales, pero un poquito más profundo de cómo lo vimos para toda la congregación, porque aquí están los discípulos. Aquí están los que, aunque quieren correr para el otro lado, el Señor los trae para acá, ¿cierto? Y hay que regañarlos, y hay que ponerles camotiza, otra vez no vas a venir, pero aquí están. Aquí estamos los que tenemos hambre y sed de justicia, ¿cierto? Entonces, yo quiero mostrarles como si tuviéramos un arbolito aquí, con unas raíces. Imagínense que tienen las raíces, el árbol, el tronco, y que tenemos el fruto, las hojas y los frutos, ¿no? Ok, la iniquidad son las raíces. El tronco son las maldiciones generacionales. Y el fruto es el pecado. Y esto lo vamos a poder desglosar en este tiempo para que ustedes puedan comprender que una iglesia que ataca solamente el pecado tiene con todo respeto a los que me estén escuchando, no es una falta de respeto, tienen una doctrina incompleta. Porque cuando testificamos y hablamos de Cristo, nosotros le decimos a la gente que Cristo murió por sus pecados. Sí, es cierto, Cristo murió por mis pecados, pero también cuando tú escudriñas las Escrituras, tú te das cuenta que Cristo murió por tus iniquidades, por tus rebeliones y por tus pecados. ¿A dónde lo vemos muy claramente? Ahorita vamos a ver versículos, pero ¿dónde lo ves muy claramente? Pues lo ves en Isaías 53, un pasaje que hemos visto ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Mira si era de Dios que lo compartiera. ¿Ok? Dice, fíjate, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahorita vamos a ver en el libro de Éxodo cómo hace una división entre iniquidades, rebelión y pecado. Esto es muy interesante, les voy a explicar por qué. Porque tú puedes estar atacando el pecado toda la vida, pero el pecado es el fruto. Tú tienes que atacar la raíz, muchas veces ustedes tienen problemitas y yo les digo, tenemos que encontrar la raíz de esto, ¿cierto? Entonces a veces pasan meses, o quizás pasan años en lo que tú encuentras realmente la raíz de la maldad por la cual tú haces ese pecado. Ahorita vamos a desglosar un poquitito. Primero que nada tenemos que entender que en Dios no hay iniquidad. ¿Ok? La iniquidad es lo que se halló en Satanás, pero ahorita lo vamos a ver. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿cierto? Así dice la palabra, que todos hemos sido los ángeles caídos, nosotros somos generación torcida y perversa. Pero no se pongan tristes, chicos. No se me pongan tristes. Nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero.
Amén. Pero tenemos que discernir de qué forma el diablo me está atacando a mí con esto, porque la iniquidad y la maldición generacional y el pecado son las anclas que el diablo tiene para llevarnos a nosotros a no poder cumplir el plan de Dios, para llevarnos a nosotros a desviarnos del curso profético que Dios, no el curso profético, sino el sendero profético que Dios tenía trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es lo que Dios quiere evitar en nosotros, pero necesitamos revelación para entender cómo es este asunto. Vamos a ver. Como dijimos, la iniquidad, la rebelión y el pecado son cosas diferentes. Y pasando ahora por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. A ver, Dios nunca pondría estos tres términos así si no significaran algo diferente. Entonces, yo nací en una iglesia, ahorita lo seguimos leyendo, nací en una iglesia donde me decían la iniquidad es el pecado. Y yo decía, bueno, pues así es. Entonces yo solamente me esforzaba para entregarle mi pecado a Dios, pero nunca podía lograr esa armonía, esa paz que yo siento ahorita, porque por más de que yo le entregaba, por ejemplo, una raíz es el orgullo, una raíz del árbol es el orgullo. La maldición generacional puede ser que tus padres y tus abuelos fueron orgullosos y te entregaron a ese orgullo. ¿Y cuál es el fruto? La angustia, la amargura, la tristeza, el desaliento, ¿no? Entonces tú atacas la depresión, tú atacas el desaliento y dices, no, pero ¿por qué? Si yo le entrego mi desaliento a Dios, ¿por qué causa no se va? A ver, anímense, porque hoy vamos a entender. ¿Por qué no se va el desaliento si yo lo estoy atacando? Si yo lo estoy entregando. Si yo le estoy diciendo, Dios, yo te entrego el desaliento, yo muero al desaliento. Porque yo tengo que encontrar dónde entró esa raíz de orgullo que a mí me permitió pensar de mí algo que Dios no pensaba. Porque a lo mejor en una maldición generacional, por eso vamos a tener que ver esto en varios estudios, en una maldición generacional, mis padres eran orgullosos, mis abuelos eran orgullosos y me entregaron a ese orgullo. Y yo no me di cuenta. Y yo pensé que ser orgullosa era normal, porque así había vivido en ese ambiente, así era. Entonces, pues así somos todos, ¿no? Somos orgullosos. Pero tú no te das cuenta que tienes arrastrando esa raíz de iniquidad, no solamente de la segunda y tercera generación anterior, sino ahorita vamos a ver más adelante que lo venimos arrastrando desde Adán y Eva. Y esa iniquidad aumenta y aumenta. Pero te tengo una buena noticia. Tú hoy puedes cortar esa iniquidad para que tus generaciones venideras, en lo que tú tengas revelación, tú cortas la iniquidad y tus generaciones venideras tendrán bendición hasta 1000 generaciones, dice el Señor, porque Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda y tercera generación. Pero Él dice que si tú lo obedeces, que si tú te alineas, Él bendecirá a tus hijos hasta 1000 generaciones, porque tus hijos enseñarán a tus hijos y tus hijos a tus hijos. Ya sabes cómo está el rollo. El punto está que hoy tú tengas la capacidad de decir, esto se acabó. Ayer estábamos en un restaurante y un muchacho me dijo, pastora, no puedo creer lo que estoy viviendo. Estoy aquí con mi familia sentada en este restaurante, cuando yo jamás me imaginé que podía hacer una cosa así. Dios me ha sacado del pozo cenagoso y mis niñas van a vivir algo totalmente diferente de lo que yo viví. Yo corté, pastora, yo corté con la iniquidad de mis padres y ellos van a poder tener otra situación completamente diferente. Entonces, esto es lo que en cierta manera hizo mi mamá. Nada más que mi mamá se quedó hasta ahí. Como no le enseñaron que el pecado era diferente que la iniquidad, mami se convirtió a Cristo, nos ganó a todas para Cristo, pero a la hora de que tú querías escudriñar
escudriñar, para conocer la raíz de su pecado, ella no podía, no le daba su carácter. Entonces, todos sabemos lo que pasó con mi mamita. No pudo hacerlo. Ella me dijo, no pude tener la revelación. Qué ternura mi mami. Lo bueno que ahorita está con el Señor y estoy contenta, ¿verdad? Pero finalmente, chicos, tú y nosotros estamos vivos. Ahorita estamos vivos, ahorita estamos estudiando esto y tenemos la oportunidad de ver que es diferente. Y si yo lo detecto en mi vida y yo empiezo a escudriñar mi corazón y a orar y a decirle, Señor, yo necesito saber dónde está la raíz de esto que a mí me está acosando, porque tú puedes decirme, a mí me acosa el pecado sexual, a mí me acosa el orgullo, a mí me acosa la envidia, a mí me acosa la codicia. Pero si tú encuentras la raíz, una vez que tú arrancas la raíz, nunca más vuelve a brotar el tronco. Nunca más. ¿Sabes por qué el Señor fue un renuevo? Se levantó como renuevo, porque el diablo pudo herirlo en el calcañar, pero no pudo cortarle la raíz. Por eso ahí estaba la raíz del hijo de David, ¿no? Estaba la raíz del Mesías y él brotó como renuevo después de lo que fue la muerte y la resurrección. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver esto y ahorita van a ver y de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En primer lugar, la iniquidad se halló en Luzbel, porque dice, en los hijos fue hallada la maldad. Bueno, pero ¿cómo entró? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que en Luzbel se halló pecado en él nació el pecado, nació la rebelión, ¿cierto? Tú, querubín, vamos a ver lo que dice Ezequiel 28, 14 al 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, porque eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fuiste lleno de iniquidad. ¿Dónde nació la iniquidad? A partir de la rebelión. A partir de que él empezó a dejar de mirar a Cristo, de adorar a Dios, se llenó de iniquidad, se pasó de la luz a las tinieblas. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es tinieblas, ¿ok? Y pecaste. Te llenaste de iniquidad y pecaste. A ver, vamos entendiendo. No está tan fácil de comprender, pero traten de entender. La palabra nunca miente, la palabra nunca se equivoca. Te llenaste de iniquidad y pecaste. No dice que pecó directamente. Dice que primero se halló en él iniquidad y luego pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El día que fue creado Satanás, fueron creados los instrumentos de música con las cuales él dirigía la alabanza en el cielo. Pero él dejó de adorar a Dios y se empezó a adorar a sí mismo. Se vio tan bello y tan hermoso que quiso ver cómo la gente, o sea, los ángeles podían adorarlo a él también. Ahí se halló la iniquidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, porque una vez que tú quitas los ojos de Jesús, vas a querer que tus pensamientos, que tu manera de ser sea adorada, porque tú te vuelves un ídolo para ti mismo. Por favor, presten atención de lo que estamos hablando, porque la raíz de todos los pecados es el orgullo. Por eso el orgullo es un pecado tan fuerte en la vida del hombre, porque esa raíz saca muchos frutos.
Y lo primero que pasó con Satanás fue que se halló orgullo en él. Por eso se halló iniquidad en él y pecó. Lo cual pasó a nosotros con la caída. Y es una de las vías que el enemigo usó y usa para pactar a la humanidad. Las personas piensan que para que tengamos un pacto con el diablo tenemos que irnos allá con los espiritistas, están allá, ¿verdad? O con el centro santero, o con... No, mi hermano. Cuando tú, por ejemplo, te enamoras de la mentira y vives en una mentira y todo el tiempo mientes, y no estoy hablando de nadie en especial, estoy hablando de lo que es realmente la verdad del hombre, ¿no? El hombre vive en la mentira, el hombre siempre es mentiroso y Dios verás. Dice, antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios verás, ¿no? Entonces, cuando tú te enamoras de la mentira, pues tú pactas con Satanás. Aquí nosotros hemos visto muchas personas que a la hora de liberarse sacan sangre y sabemos que son pactos satánicos. Y dice, pero es que yo nunca hice un pacto satánico, yo nunca hice algo. No, es que el hacer un pacto con el enemigo no es decirle voy a tomar sangre y voy a entregarte mi alma. No, el enemigo es más sutil. Tenemos que entender esto, porque el enemigo se va infiltrando y se va infiltrando y se va infiltrando hasta que te convence, te seduce para que tú hagas lo que él quiere. ¿Entienden esto o no? Sí. Esta se encuentra en el espíritu. La iniquidad se encuentra en el espíritu, no en la carne. Es diferente. ¿Saben por qué? Porque cuando Eva fue engañada por la serpiente, ¿cierto? Adán no. Adán decidió obedecer a la mujer en lugar de obedecer a Dios. Pero Eva no, Eva fue engañada por la serpiente. Pero cuando ella fue engañada y comió el fruto, ella murió espiritualmente. Por eso la iniquidad se relaciona con el espíritu. ¿Ustedes sabían que antes de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros estamos muertos espiritualmente? ¿Sí? Bueno, ¿por qué dicen que estamos muertos espiritualmente? Porque esa iniquidad que se pasó de Satanás a Eva, la mató espiritualmente. Recuerden que muerto espiritualmente significa separación, ¿cierto? El que está muerto espiritualmente está separado de Dios. No es que deja de existir. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque, por ejemplo, la semilla, nosotros vamos a estar estudiando la semilla de la iniquidad. ¿Sabes quién la pasa? El hombre. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Esto no quiere decir que nosotras seamos maravillosas, hermanas. Todos somos pecadores, por igual. Pero no maldijo Dios la tierra cuando pecó Eva, sino cuando pecó Adán. ¿Y por qué Dios usó a una mujer para que el Espíritu Santo engendrara en esa mujer a Jesucristo? Porque la semilla la pasa el hombre. Y tenía que ser engendrado por el Espíritu del Señor para ser completamente perfecto. Porque si no, podía haber sido engendrado por un hombre y lo podía haber hecho nacer de nuevo, como nos hace nacer de nuevo a nosotros. Pero no podía ser así, porque iba a tener una naturaleza de pecado e iba a pecar. Es difícil de comprender, un poquitito, pero si ustedes oran y lo meditan, se van a dar cuenta que esta es una realidad, ¿ok? Esto no quiere decir que el hombre sea más pecador que la mujer, no, para nada, al contrario, es lo mismo. Todos somos igual de pecadores, pero esto es algo que podemos comprender. Jesús tenía que tener el ADN del Espíritu Santo, no el ADN de un hombre. Por eso tuvo que ser engendrado por el Espíritu del Señor, ¿ok? Y al obedecer a Satanás, logramos que muriera nuestro espíritu y trajo una codificación genética alineada a la maldad. Chicos, entiendan esto,
¿Qué es la iniquidad? La iniquidad entró a Eva, pasó a Adán, ¿sí? Porque Adán también desobedeció. Y a raíz de que nuestros padres, el primer Adán murió, nosotros morimos. A raíz de que el primer Adán se separó de Dios, nos heredó una naturaleza caída. La hemos llamado naturaleza caída. ¿Sabes lo que es la iniquidad? Dios nos había dado una naturaleza perfecta, ¿cierto? Una naturaleza que no pecaba. El diablo, al hallarse en él iniquidad, se halló la maldad en él. Esa maldad te la pasó a ti, y esa maldad es lo que hizo que todas las generaciones venideras tuvieran esa herencia de pecado, de maldad, porque el pecado es otra cosa. Todos nacemos, ¿cómo lo llaman los católicos? Con el pecado original. Que no es que sea el pecado original, pero para que se den una idea, ¿no? La naturaleza caída. Y esa iniquidad, luego vamos a ver ahorita, que da a luz, se colude con la concupiscencia, y la concupiscencia da a luz el pecado. ¿Ok? Entonces, fíjense. Y trajo una codificación genética. Por eso a veces estamos orando por alguien y no cambia. Hay que orar para que su codificación genética se alinee al Espíritu Santo. Por eso aquí amamos la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha ministrado el corazón para que podamos cambiar. Sin embargo, podemos ahora revertir esto entendiendo el pago que hizo Jesús en la cruz. Jesús pagó por mi iniquidad, por la maldición. A ver, chicos, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz nos volvió al original. Ahora, tenemos que entenderlo y adoptarlo. Pero Jesús pagó clavó el acta de los decretos que nos era contraria, y dentro de esa acta de los decretos que nos era contraria está la iniquidad, la rebelión y el pecado. Se los voy a repetir porque a mí me costó trabajo entender esto hace años, y ahora también me cuesta trabajo entenderlo bien. ¿Por qué? Porque fui enseñada de otra forma, y este es el problema. Nada más te hablaron de pecado, nada más, ¿ok? Fíjense lo que dice. Sin embargo, podemos ahora revertir esto entendiendo el pago que hizo Jesús en la cruz. Dios, gracias. Cuando nos apartamos de Dios, se libró contra nosotros un decreto para robarnos la estima y la deshonra, o la honra. Y esto definitivamente nos llevó a continuamente ser avergonzados. El perdón tiene faltas porque lo hice ahora sí rapidísimo. Discúlpenme, con un lapicito arréglenle las faltitas que están ahí, ¿ok? ¿Por qué muchas veces nosotros nos sentimos tan avergonzados? Fíjate, tú ahorita, si cierras tus ojos y miras para atrás, te vas a acordar de cuántas veces el diablo te ha avergonzado. A veces estás en tu cama, lo más feliz, tranquilo, y de repente recuerdas una situación bochornosa a donde el diablo te avergonzó. Y sabes, yo estaba pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es esto así? Y esto es porque el primer pecado, el primer fruto que dio esa iniquidad de orgullo, ¿sabes cuál fue? La vergüenza. Se escondieron, se taparon y tuvieron vergüenza. Si no hubieran tenido vergüenza, no se hubieran tapado. Se escondieron porque tuvieron miedo, pero se taparon porque tuvieron vergüenza de su desnudez. ¿Entienden? ¿Saben? Yo viví tantos años avergonzada. Ustedes no se imaginan. Porque como yo tenía un espíritu de imprudencia y de orgullo y de rechazo, pues yo la regaba tiro por viaje. A cada rato yo la regaba. Y siempre salía de un lugar, me subía al coche y decía, ¿por qué dije lo que dije?
Sentí esa vergüenza de la mirada de las personas y de no aprobarme a mí misma y de no sentir que valía algo. Es por eso que tenemos que entender que tenemos que llegar a la raíz, al fondo de este asunto, para que esa vergüenza pueda ser erradicada de tu corazón. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque Cristo ya pagó. Y tenemos que entender que Cristo ya pagó. Somos libres. Ahora hay que apropiar esa libertad, ¿cierto? Entonces, la vergüenza fue lo primero que sintieron Adán y Eva. Por eso pero esto no solo puede venir de ellos, sino que la mayoría de las personas, ahí les voy, hemos sido grandemente avergonzados y entregados a esa forma de iniquidad. A la misma forma que vivieron Adán y Eva, que se apartaron de la santidad, a esa misma forma fuimos entregados nosotros, ¿ok? ¿Qué está afectando nuestra vida? Ejemplo, ¿no? Ellos sintieron primero orgullo, pecaron, luego vergüenza, luego miedo, luego depresión, amargura, falta de amor, frialdad, suicidio, brujería, asesinato, todo lo que hemos podido ver, mentira, codicia, todo lo que vemos en el libro de Génesis, que lo vemos, ¿no? Cómo empieza esa maldad, ¿no? El primer problema que hubo fuerte fue el de Caín. La iniquidad es la corrupción interna que trae maldiciones generacionales. A ver, tú dices, pero si mis padres me amaban tanto, ¿por qué causa me maldijeron tantas veces? ¿Por qué causa me hablaban cosas tan feas? ¿Por qué causa me decían que era tonta, que era floja, que era... por lo mismo que a ellos se los dijeron? Entonces esas maldiciones generacionales, que lo vamos a ver después, son las que se traspasan a través de esa iniquidad. Si tus padres no cortaron su iniquidad, así te van a hablar. Así es, mi hermano. Pero si tú, por eso yo siempre les digo, si tú eres libre, tus hijos van a ser libres. ¿Por qué? Porque si yo soy libre, yo ya no voy a entregar a mi hijo a las maldiciones, no lo voy a maldecir, lo voy a bendecir. Pero si yo no soy libre, yo lo voy a maldecir. Por eso esas maldiciones generacionales, que muchos cristianos dicen que no existen, es una mentira. ¿Por qué? Porque si yo no soy limpio, pues ¿cómo puedo darle limpieza a mi hijo? Si yo no soy santo, ¿cómo puedo tratar con santidad a mi hijo? Si yo no soy puro, ¿cómo puedo tratar con pureza a mi hijo? Es imposible. ¿Entendemos esto o no lo entendemos? Pero cuando nosotros empezamos a ser limpios, cambiamos nuestras palabras. Y vamos a ver también en este curso profético lo que es el poder del decreto. No, tenemos tantas cosas que ver que la verdad no sé cuándo va a acabar este curso profético, porque sí vamos a ir intercalando el material que tenemos de lo profético, pero también todo esto se mueve en lo sobrenatural. Porque hay muchas iglesias que dicen que no importa lo que tú decretes. No, claro que importa. Tu lengua tiene poder de vida y de muerte. Y tú te enlazas con los dichos de tu boca. Y cuál es tu boca, tal eres tú. ¿Cuál es tu hablar? Tal eres tú. Entonces, claro que tiene que ver el decreto. Claro que tiene que ver lo que yo hable, lo que yo establezca, ¿no? Para mis hijos y para mí. Entonces es importante que hagamos estas distinciones, ¿cierto? Podemos aceptar el pago de Jesús en contra de la iniquidad y reprender maldiciones generacionales y no aceptarlas. No, ahí es donde tenemos que romper, ¿no? Tu papá te dijo que ibas a estar siempre en la mazmorra. ¿Y cómo te ha costado salir de la mazmorra? Y la mazmorra no está. No existe. La mazmorra está en tu corazón. Dime dónde está la mazmorra. Esa persona que dice que está en la mazmorra
tiene coche, es bonita, está acabando la carrera, se va a casar, tiene todo lo que quiere y sin embargo se sigue liberando de la mazmorra. ¿Por qué? Porque nos persigue esa iniquidad. Tenemos que cortar. Mira, mi hermano, yo sé que a nosotros nos parece que nosotros no podemos vivir sin iniquidad, si es la herencia de pecado. ¡Claro que podemos! ¿De cuántas cosas hemos salido? ¿No has salido de un montón de cosas? ¿No has salido del pecado sexual? ¿No has salido de la mentira? ¿No has salido del odio, de la falta de perdón, del aborrecimiento? ¿De cuántas cosas hemos salido? Yo del orgullo, del rechazo, de tantas cosas que he salido. Claro, yo voy caminando hacia esa visión que Dios, esa vida profética, esa profesión profética que Dios tiene para mí. Lo que Dios profetizó de mí, esto es lo que se va a cumplir. Lo que Dios soñó de mí en su corazón, esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Dios sabía lo que iba a hacer contigo. Por eso cuando tú tienes una vida o un ministerio fuerte, el diablo está tras tus huesos, porque el diablo sabe lo que se profetiza acerca de ti en el cielo. El diablo está escuchando lo que tú vas a hacer. El enemigo está escuchando si tú vas a ser entregado, si no vas a ser entregado, si vas a ser un ministro, si vas a ser un calientabancas, si vas... Él sabe. Desde antes de que tú nazcas. Y se va a la yugular. Por eso tienes que ser cuidadoso, mi querido hermano. Y tienes que saber que el diablo no tiene parte ni suerte contigo. Que Cristo murió y resucitó y que ahora tenemos vida eterna. Y esa vida eterna la vas a empezar a vivir desde ahora. Tú vas a vivir esa vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la puedo vivir desde ahora? ¿Por qué tengo que esperar al cielo para vivir la vida eterna? Porque la gente te dice es que la carne te estorba. Sí, claro que me estorba, pero ahí está la iniquidad, ¿no? Ahí está. En mi espíritu, en mi manera de pensar, ahí está la iniquidad. Por eso yo no detengo esa iniquidad, y esa iniquidad trae los frutos de toda la desgracia, que no puedo prosperar económicamente, que estoy enfermo, que me siento desolado, que estoy deprimido, que me he tratado de suicidar. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente, cuántos cristianos se suicidan? ¿Por qué crees que se suicidan? Si Jesús pagó por sus pecados, porque no entienden la iniquidad, y esa iniquidad sigue operando. Y a lo mejor tú tuviste, fíjate, mi abuelo se suicidó, el papá de mi mamá se suicidó, chicos, porque tenía depresión, y mi mamá toda su vida vivió con depresión. Mi abuela quedó súper joven, sin marido. Todas sus hijas se quedaron sin marido. Y nosotras, todas con maridos pésimos que se fueron. ¿Por qué? Porque no se rompió la iniquidad. Una vez me dijo Natán, no mamá, yo no creo en el matrimonio. Si en la familia todos se han divorciado. Le dije, hijo, es que si yo hubiera sabido y hubiera entendido lo que yo entiendo ahora acerca de la iniquidad, no hubiera pasado esto. Yo fui y escogí un hombre exactamente como mis tías, como mis hermanas, todas escogimos mal, porque no rompimos con la maldición generacional que traía esa iniquidad y nos metió a escoger misóginos y machos, que fue una tortura, hermano. Entonces Natán dice, no, yo no me voy a casar, mamá, el matrimonio no existe. No, sí existe, hijito. Solo tienes que entender lo que Dios te está diciendo. Tienes que romper con la iniquidad del divorcio, de un mal matrimonio, de que Dios no puede levantar tu vida, de que no puedes ser exitoso, de que no puedes ser victorioso. ¿Tú me entiendes a lo que yo me estoy refiriendo? Porque yo tengo esta situación, pero tú
Dime qué situación tienes. A lo mejor tú estás pensando en una maldición generacional, en una iniquidad que te empujó una maldición generacional, y ahora tú estás atorado en ese fruto que estás dando y no sabes por dónde está la raíz y no sabes. Si ves la maldición generacional, ver la maldición generacional es fácil, porque la maldición generacional está a nivel de la carne, no está a nivel del espíritu. La iniquidad sí está a nivel del espíritu, de un espíritu muerto, de un espíritu derrotado, de un espíritu que no produce vida, porque el Espíritu de Dios produce vida y vida en abundancia. Y aunque el Espíritu Santo esté morando en mi corazón, yo lo puedo contristar. Yo digo, gracias, no lo voy a hacer, ¿no? Pero yo lo contristé años. No con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la promesa, ¿no? Lo contristé años y le dije, no me interesa como tú pienses, yo quiero pensar con mi espíritu muerto. O solamente está la carne caída. No, también hay un espíritu muerto, que es el espíritu carnal. Ahora, el hombre espiritual está viviendo por el Espíritu Santo. Por eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo en todo momento y a toda hora, para que ese Espíritu Santo pueda dominar toda tu vida. Si no, la naturaleza caída va a volver a querer tomar el terreno, hermano. Y esto, ¿sabes cómo lo podemos ver? Lo podemos ver tan sencillo en Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúscula, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el dedicarse a la carne es muerte. ¿Cómo es muerte si ya hemos sido vivificados en Cristo? ¿Cómo es muerte? Es muerte porque hay una pelea en tu interior entre esa naturaleza caída que quiere seguir en ese espíritu que se separa de Dios, y esa naturaleza, esa nueva criatura, ¿ok? Que somos hemos nacido de nuevo, y esa nueva criatura te quiere llevar a las cosas del espíritu. Porque el espíritu es vida y paz. ¿Entienden? Entonces, yo sé, un bebé espiritual, un adolescente espiritual está luchando tremendamente. Es una lucha. Yo ya no lucho. ¿Por qué? Porque luché 30 años, 25 años. Pero ahora que tengo 33 años en Cristo, yo ya no discuto con Cristo. Si el Señor me dice de cabeza, hermano. Si me dice de ladito con la pata levantada, de ladito con la pata levantada. ¿Qué quieres, Señor? Lo que tú quieras. Pero si el Señor te dice a ti de ladito con la pata levantada, ay, ¿por qué? ¿Y por qué me voy a poner así de ladito con la pata levantada? ¿Y por qué voy a obedecer? ¿Y por qué voy a tener que hacer lo que quieran los demás? Y no lo digo por nadie, ¿eh? Porque luego dicen, ay, lo dijo por mí. Lo digo por mí. Porque durante años el Señor me decía a la derecha, decía, no, yo no estoy de acuerdo con la derecha, no, yo me voy a la izquierda, no debes de ser tú el que me dice esto, porque la derecha no, yo me quiero ir para allá. Entonces, este es el problema que tenemos. Por eso la naturaleza caída, la iniquidad, siempre te estará queriendo jalar hacia esas situaciones donde tú vas a arraigarte en esa raíz de iniquidad y no la vas a poder sacar, no la vas a poder arrancar. Pero si tú entiendes dónde está esa raíz de iniquidad y la arrancas, entonces empezarás a ser feliz en ese sentido. Después saltará otro payaso, ¿no? Saltará otro payaso y otro pecado y te dirá Dios, ¿ya viste esta área de tu vida? Ay, pero si estábamos re bien, Dios, y ya me sentía increíble, Padre, ¿por qué ahora me sacas esto, no? Pero Dios, la hora que empezó, terminará. Y lo que Él, una vez que Él empieza, Él no para
hasta que tú seas feliz. Y cada día quiere hacerte más feliz. Y ojalá hoy puedas discernir esta situación sobrenatural, a donde Dios te quiere llevar más profundo. Por eso puse la canción de Oceans. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar más profundo. Necesitas ir más profundo, escudriñar diferente la palabra para entender esto, ¿ok? Entonces, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, claro. Y este versículo lo toman esas iglesias para decirte que no hay maldiciones generacionales. Ay, mi hermano, qué vista tan corta. Lo que te está diciendo aquí es que las maldiciones generacionales van a estar, pero yo puedo cortarlas y yo puedo no morir. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que si alguien peca y tú lo apercibes de su pecado, ¿sí? Si él muere, tú has sido librado de su sangre. ¿No? Por eso hoy Mauricio me dice, ay, es que tenía una cita. Pues no, nada de cita. Es que tú no le tomas importancia a la palabra. No, ya me cancelaron la cita, pastora. Pero yo me lo puse como la chancla. A ver, ¿no te das cuenta? Porque este versículo es muy claro. Si mis padres pecaron, ¿cómo muero yo? Si yo acepto ese pecado y yo lo hago. Si yo no lo acepto y no lo hago, no peco. Y no quiere decir que sea por obras. La salvación es por gracia, chicos, no es por obras. Pero estamos hablando de la vida cristiana, porque en cuanto a la salvación, yo recibo a Cristo y el Señor toma mi espíritu y lo redime. El Señor redime mi espíritu. ¿Cierto o no? Pero aquí, en la carne, yo voy a estar viendo a ver qué acepto y qué no acepto. Y la lucha que yo tengo es aquí, no es en el espíritu. ¿Ok? Ezequiel 36, 31 y 32. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 3. ¿Ya me hice bolas o qué? 3, 4. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Llevaos y limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iniquidades y pecados, ¿verdad? Iniquidades y pecados. ¿Entendemos? Ahora, la iniquidad es lo que incita a la concupiscencia. Está difícil este estudio, ¿verdad? No están tan entendiendo tan fácil, ¿verdad? La iniquidad que se halló en Satanás, con la cual te tentó, es la que te incita a la concupiscencia. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, inicialmente se halló esa iniquidad en Satanás, la pasa al hombre
¿no? Y en el hombre esa iniquidad es lo que despierta esa seducción hacia hacerle caso a Satanás. Esa es la concupiscencia, el deseo de ser atraído hacia el mal. Ajá, ¿no entiendes, Luis? ¿Sí? Si quieren, al final ahí vamos a hacer un poquito de preguntitas, porque hay cosas que no están tan fáciles, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta? La concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En aquel día, dice la palabra, la iniquidad será limpiada y perdonado el pecado. Zacarías 14:20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. De oro, los tazones del altar eran de oro. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga el Señor, cuando sea la segunda venida del Señor, donde esté el milenio, donde estemos reinando aquí con Él, va a ser todo muy diferente. Y dice que en las campanillas de los caballos va a estar escrito santidad a Jehová, ¿ok? Y por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar de ese tiempo, ¿no? Sin embargo, no tenemos que esperar a la fiesta de los tabernáculos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando Jesús murió, fue la fiesta de la Pascua. Ya les dije que algún día vamos a estudiar las fiestas, son súper interesantes. Después, a los 40 días, fue Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando sea la segunda venida del Señor, que Él pueda reinar en el milenio en la tierra, se cumplirá la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Esto la veremos en otro momento, no es ahorita el momento de explicar esto, pero es muy padre, muy interesante para vivir esto. Pero la revelación nos da la oportunidad de hacer nuestra la victoria de Cristo y comenzar a vivir en santidad. ¿Cómo comienzo a vivir en santidad? Tú me puedes decir, pastora, pero ¿cómo puedo vivir en santidad si yo estoy luchando con estos pecados y no conozco la raíz de estos pecados? Esta es la bronca. No sé, pastora, no sé cómo hacer para yo arrancar esa raíz. Bueno, ahí tú vas a tener que escudriñar las escrituras, vas a tener que venir, porque en una de esas prédicas el Señor, ¡pum!, o en una de esas veces que estés leyendo la Biblia, te cae la revelación y dices, ¡ay, ya entendí! Hoy ya entendí en qué momento yo me coludí con ese mal, ¿no? Por ejemplo, yo entendí cuando fui libre del espíritu de orgullo, yo entendí dónde estaba la raíz. La raíz era la inseguridad tan grande que yo sentía, porque nunca me habían aprobado no me sentía amada. Entonces tú formas una barrera de orgullo donde tú quieres que las cosas sean como tú quieres, ¿me entiendes? Y al entender que yo tenía esa situación de orgullo en mi vida, entendiendo esa raíz, yo le dije, no la quiero más, no me interesa. Y aparte podía captar cómo el diablo me atormentaba con ese orgullo. Sabía cómo, yo les comenté, ¿no? Quería discutir y discutir, y si no discutía afuera, discutía adentro. Si no discutía afuera, discutía adentro. Pero yo tenía que discutir. Yo tenía siempre la razón. Yo siempre era una mártir. Yo siempre me sentía que los demás eran malos y yo buena. Y esto es lo que muchas veces sentimos cuando nosotros tenemos un orgullo, ¿no? ¿O qué crees, que Satanás piensa que él está mal y Dios bien? No, él piensa que Dios está mal y que él está bien. Así de definitivamente y sencillamente. Y eso es lo que tú piensas y yo pienso cuando estamos en el orgullo, metidos en orgullo. El que está en mansedumbre y humildad no piensa en sí mismo, piensa en Jesús.
Así fuimos diseñados, perdónenme, pero así es. Entonces, vamos a ver la siguiente vez lo que es la iniquidad 2, para que veamos otros aspectos de la iniquidad, para que la puedan discernir un poquitito más. Pero ahora, ustedes tienen que entender esto y poder empezar a orar y decirle: Señor, yo necesito saber dónde está el fondo de todo este asunto. Si tú me lo muestras, yo lo voy a aborrecer, porque me voy a dar cuenta que en algún momento yo me coludí con el enemigo para hacer un pacto con él. A ver, chicos, para que no se me asusten tanto, yo hice un pacto con la imprudencia. Hace muchos años yo aborrecí la prudencia de mi madre. Era sumamente prudente mi mamá, y mi papá era sumamente imprudente. Entonces, como a mi mamá me decía tanto: no digas esto, cállate, eso no se dice, mira, ten cuidado, te van a ver los vecinos. A mí me colmó el plato, y yo dije: mamá, a mí no me importa lo que diga la gente, y a mí no me importa si a la gente le gusta lo que digo. Y yo empecé con esa rebelión, que vamos a ver que la rebelión es otra cosa diferente. Obstinación, terquedad es la rebelión en contra de la autoridad. Y yo me metí en esa rebelión, y yo hice un pacto en lugar de hacerlo con el Señor, con la prudencia, con la sensatez. Yo lo hice con la mente del diablo, porque el diablo es el que te trae la imprudencia. Entonces tú dices: ah, ¿eso es hacer un pacto con el diablo? Claro, por supuesto. Si yo viví años en imprudencia, yo estaba amarrada y atada de manos. Acuérdense lo que les enseñaba de las vendas mágicas y de los velos mágicos. Yo tenía un velo que a mí no me dejaba ver que yo estaba adorando a Satanás y obedeciendo a Satanás con esto. Y era cristiana. Porque ¿a quién estaba obedeciendo? ¿A Cristo? No, ¿verdad? Entonces estaba obedeciendo a Satanás. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo entender que yo, cuando obedezco a Satanás, estoy adorándolo a él? A lo que obedezco me parezco, ¿cierto? Si yo obedezco a Cristo, entonces yo me parezco a Cristo. Si yo, y claro, amén, todos queremos obedecer a Cristo, pero si el diablo todo el tiempo me está susurrando imprudencias y yo le hago caso, ¿a quién estoy obedeciendo? Entonces, no es tan difícil entender que yo me meta tanto en obediencia. A lo mejor me metí años en obediencia de la imprudencia a la voz del diablo. Pues hice un pacto con él. Mi pacto es: no, pues somos imprudentes. ¿Tú quieres que yo sea imprudente? Claro, voy a ser imprudente. Yo te obedezco a él. Tú no sabes lo precioso que fue para mí cuando yo entendí que cada vez que yo decía una imprudencia, yo ofendía a mi Señor. Y lloré tanto ese día, le dije: Dios, perdóname, yo no me daba cuenta que estaba obedeciendo a Satanás, si no, no lo hubiera hecho. Y ese día rompí, le dije: Señor, hasta aquí llegué con la imprudencia. Cuando yo vaya a decir una imprudencia, tú me vas a mostrar, y tú me vas a decir: no, Diana, tú no vas a hablar eso. Y fue tan padre que se quitaron los vicios del corazón con la imprudencia. Se acabó la imprudencia, porque era un espíritu que me estaba torturando. Entiendan, comprendan. Entonces, fíjate, la raíz fue el pecado de Adán y Eva, que heredamos. La maldición generacional fue mi papá, que era imprudente. Y mi papá toda la vida lo escuché decir imprudencias. ¿Cuál fue el fruto? La frustración, la angustia que yo sentía, la tristeza, el rechazo que yo sentía porque me rechazaban porque era imprudente. Y volvía otra vez a hacerlo, y volvía otra vez a hacerlo, hasta que me di cuenta que yo
La raíz era que me había rebelado contra mi mamá y había obedecido a mi papá. Entonces fui y me senté en las piernas de mami en el piso y le dije: mamita, ¿me perdonas por toda la imprudencia que he tenido contigo? ¿Me puedes bendecir? ¿Puedes pasarme tu prudencia? Y mi mami, así enferma como estaba, oró por mí como jamás la oí orar. Tú no puedes ser imprudente, tú eres un ministro del Evangelio. Me bendijo, me bendijo. Y yo me levanté de ahí nueva, hermano, porque entendí la raíz. Porque mi bisabuelo era imprudente, mi abuelo era imprudente, mi papá era imprudente, y pues nosotras salimos imprudentes. Por rebelión contra mi mamá. ¿Entiendes? Iniquidad, maldiciones generacionales, rebeliones y pecado no es lo mismo. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos ver que podemos tener un poquito más de claridad. Si tu papá anduvo en ocultismo, toda tu vida viste ocultismo, pues tú vas a pensar que el ocultismo es el pan nuestro de cada día. A menos que venga la palabra y que tú digas: ah, ya entendí, no es por ahí, tengo que romper esta iniquidad, esta maldición generacional, la consecuencia del pecado se va a ir y yo voy a ser libre. ¿Ok? Ok, chicos, vamos a adorar al Señor. Ah, no, espérenme, les quiero leer un versículo más. Fíjense, se los he dicho en algún momento de memoria, pero se los quiero leer hoy. Segunda de Tesalonicenses 2:9 creo que es. Y entonces, 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Me encanta porque va a llegar el momento donde ese inicuo, que es Satanás, va a ser destruido completamente por el espíritu de la boca del Señor, va a ser separado del Señor, ¿ok? Que esto es en la batalla de Gog y Magog, ¿no? En Gog y Magog, y va a ser echado al infierno, ¿cierto? Lo sabemos, ya hemos visto Apocalipsis versículo por versículo. Dice: con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? Y yo pienso que aquí, más que estar hablando del diablo, está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero ese anticristo va a ser la representación primordial de todo el sistema satánico, de todo ese sistema de iniquidad. ¿Ok? Entonces acuérdense que el anticristo y el falso profeta van a ser echados en el lago que arde con fuego y azufre directamente. El diablo va a ser atado 1000 años. Viene Armagedón, es atado 1000 años, pasan los 1000 años, sale, vuelve a pelear en contra de Jesucristo con los ángeles en la batalla de Gog y Magog, y de ahí ya es echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, todo aquel que se colude con el enemigo es un inicuo. A veces tú dices: ay, el Señor aborrece al inicuo. Sí, pero a lo mejor yo estoy actuando como un inicuo, como una inicua. Por eso tenemos que entender cómo debemos vivir con el protocolo del reino. Somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, somos santos, apartados para el uso exclusivo de Dios. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a adorar al Señor.